Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a resolver un problema de aplicación de las derivadas. El ejercicio dice: determine los intervalos en los que la función crece, decrece, puntos de máximo, mínimo, los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. De la función es y igual a 3x al cubo más 9 medios x al cuadrado más 2x más 10. Para empezar, encontramos la primera derivada. Pues la primera derivada de la función va a ser igual a 9x al cuadrado más 9x y más 2. Ahora, para encontrar los valores críticos, esta derivada debemos igualar a 0. Es decir, 9x al cuadrado más 9x más 2 igual a 0. Tenemos que resolver esta ecuación de segundo grado, que podemos resolver o aplicando la fórmula general o por factoreo. Veamos por factoreo. Sería entonces 9x más y más, todo dividido para 9. Tendríamos que buscar dos números que multiplicados me den 18 y que sumados me den 9. Los números van a ser 6 y 3. 6 por 3, 18, 6 más 3, 9. Simplificamos y nos va a quedar 3x más 2, que multiplica a 3x más 1 igual a 0. Igualamos cada factor a 0 y obtenemos del primer factor 3x más 2 igual a 0 que x es igual a menos 2 tercios. Y del factor 3x más 1 igual a 0 obtenemos que x va a ser igual a menos 1 tercio. Estos son los valores críticos. Para ver dónde la función crece o decrece, tendríamos que graficar. Tenemos la recta numérica. Aquí está el menos infinito, más infinito, y colocamos los valores. Menos 1 tercio y el menos 2 tercios. Aquí vamos a representar los signos de 3x más 2 y aquí vamos a representar el signo de 3x más 1. Aquí vamos a obtener el signo de la primera derivada. Ya, entonces veamos. 3x más 2 se anula cuando x es igual a menos 2 tercios. Aquí se anula. Para la derecha positivos, para la izquierda negativos. ¿De dónde salen estos signos? Al resolver la inecuación. Tenemos 3x más 2 mayor que 0. ¿Cuándo? Cuando x es mayor que menos 2 tercios. Entonces decimos, esta expresión es positiva para valores mayores que menos 2 tercios. Entonces, para valores mayores, positivo; para valores menores, negativo. Lo mismo sería para 3x más 1. 3x más 1 se anula cuando x es igual a menos 1 tercio. De la misma manera, tendríamos 3x más 1 sería mayor que 0 cuando esto es positivo. Esto es positivo para valores en los cuales x sea mayor que menos 1 tercio. Es decir, para acá es positivo, para acá es negativo. Hacemos ley de signos: más por más, más, y más por menos, menos, menos por menos, más. ¿Esto qué quiere decir? Que el signo de la derivada en el intervalo de menos infinito a menos 2 tercios es positivo, es decir, la función crece. En el intervalo de menos 2 tercios a 1 tercio,
la derivada es negativa, por lo tanto la función decrece. Y finalmente en el intervalo de menos 1/3 a más infinito, la función crece. Es decir, los intervalos van a ser, crece en el intervalo de menos infinito a menos 2/3, unido con el intervalo de menos 1/3 a más infinito. Decrece en el intervalo de menos 2/3 a menos 1/3. Conocidos ya los intervalos donde la función crece y decrece, nosotros podemos determinar los puntos de máximo o de mínimo. Como la función, si nosotros observamos lo que hicimos anteriormente, como la función crece y decrece, este punto, el menos 2/3 del valor crítico, va a ser un punto de máximo. Y como aquí la función decrece y crece, el menos 1/3 va a ser un punto de mínimo. Para hallar los puntos nos faltaría encontrar la coordenada en Y. Para esto, estos valores críticos los reemplazamos en la función original. Tenemos que reemplazar, entonces nos quedaría Y de menos 2/3 va a ser igual a 3 por menos 2/3 elevado al cubo más 9/2 por menos 2/3 elevado al cuadrado más 2 por menos 2/3 más 10. Esto nos quedaría igual a 3. Todo número negativo elevado a una potencia impar es negativo y me quedaría por 8, 27 avos. Todo número negativo elevado al cuadrado siempre es positivo, entonces me quedaría más 9/2 por 4/9 y menos 4/3 más 10. Esto sería igual a tercera 1, tercera 9, me quedaría menos 8/9, novena 1, novena 1, mitad 1, mitad 2, me quedaría más 2, menos 4/3 más 10. Resolvemos esto y el resultado que obtenemos aproximadamente nos da un valor de 95,6. Es decir, el punto máximo ha sido igual a menos 2/3, que aproximadamente esto es 0,7, y 95,6. Este sería el punto máximo. Para encontrar el punto mínimo tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Reemplazar ahora en la función original el menos 1/3. Reemplazamos y nos queda 3 por menos 1/3 elevado al cubo más 9/2 por menos 1/3 elevado al cuadrado más 2 por menos 1/3 y más 10. Y de menos 1/3 entonces ha sido igual a todo número negativo elevado al cubo es negativo, entonces nos quedaría un 27avo más 9/2, todo número negativo elevado al cuadrado es positivo, por un noveno, menos 2/3 y más 10.
y de menos 1/3, entonces ha sido igual a menos 1/9 más 1/2 menos 2/3 y más 10. Nos da un valor aproximado de 9,7. Es decir, el punto menos 1/3, que sería aproximadamente 0,3, menos 0,3, 9,7, este sería el punto de mínimo. Siguiendo con el ejercicio, nos pedía encontrar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Para eso tenemos que encontrar la segunda derivada. La primera derivada, recordando de lo que hicimos anteriormente, la primera derivada era 9x al cuadrado más 9x más 2. Derivamos nuevamente y nos va a quedar 18x más 9. Para encontrar los puntos de inflexión, la segunda derivada la igualamos a 0, es decir, 18x más 9 igual a 0, de donde x va a ser igual a menos 9/18, es decir, x va a ser igual a menos 1/2. Para encontrar la coordenada en y del punto x igual a menos 1/2, reemplazamos en la función original y obtenemos y de menos 1/2 va a ser igual a 3 por menos 1/2 elevado al cubo más 9/2 por menos 1/2 elevado al cuadrado más 2 por menos 1/2 y más 10. Esto va a ser igual a menos 3/8 más 9/8 menos 1 y más 10. Esto va a ser igual a 6/8 más 9. Que nos da un valor aproximado de 9,75. Es decir, el punto de inflexión ha sido el punto menos 1/2, 9,75. Tenemos ahora que ver los intervalos donde la concavidad, los intervalos de concavidad, donde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Para eso debemos ver el signo de la segunda derivada. Encontrando el punto de inflexión, ya habíamos visto que el punto, cuando igualábamos a 0, x era igual a menos 1/2. Graficamos entonces para ver el signo que va a tener la segunda derivada. Esto sería menos infinito, más infinito. Aquí está el punto menos 1/2. Vamos a ver el signo de 18x más 9. Y vamos a ver el signo que va a tener la segunda derivada. 18x más 9 se hace 0 cuando x es igual a menos 1/2. Es positivo para valores mayores y negativos para valores menores. Ya habíamos dicho esto, tendríamos 18x más 9, donde esto es mayor a 0. Esto es mayor a 0 cuando x es mayor que menos 1/2.
Entonces, para valores mayores positivo, para valores menores negativo. Es decir, el signo de la segunda derivada es de menos infinito a menos un medio, es negativo, y de menos un medio a más infinito es positivo. Es decir, la concavidad en este intervalo, la función es cóncava hacia, como es negativa, cóncava hacia abajo, y como es positiva, cóncava hacia arriba. Entonces, tendríamos que del intervalo de menos infinito a menos un medio es cóncava hacia abajo, y en el intervalo de menos un medio a más infinito es cóncava hacia arriba. Con lo que terminaríamos con el problema. Bienvenidos. Vamos a hacer el ejercicio con condiciones iniciales. El ejercicio nos dice: encuentre y dadas las siguientes condiciones. Tenemos que la segunda derivada es igual a x más 1, y la condición inicial es que la primera derivada calculada en 0 sea 0, y la segunda condición que la función calculada en 0 sea igual a 5. Comencemos. Tenemos de la segunda derivada de y es igual a x más 1. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la derivada con respecto a x de y' va a ser igual a x más 1. De donde tenemos que de y' va a ser igual a x más 1 en dx. Integrando a ambos lados, vamos a obtener que la integral de y' va a ser igual a y', y la integral de x más 1 va a ser igual a x al cuadrado sobre 2 más x, y más la constante, porque es una integral indefinida. Apliquemos la primera condición, que nos dice que la derivada de la función calculado en 0 va a ser igual a 0 al cuadrado sobre 2 más 0 y más la constante. Y esto dice que debe ser igual a 0. De donde vamos a tener que la constante es igual a 0. Es decir, y' va a ser igual a x al cuadrado sobre 2 más x. Tenemos entonces que la derivada de y con respecto a x ha sido igual a x al cuadrado sobre 2 más x. De y va a ser igual a x al cuadrado sobre 2 más x, todo esto en dx. Integramos a ambos lados y nos va a quedar que la integral, ¿sí? La integral en dx va a ser igual, la integral de dy va a ser igual a y eso va a ser igual a, la integral de esta va a ser igual a x al cubo sobre 6 más x al cuadrado sobre 2 y más la constante. Aplicamos la condición inicial, que nos dice que y de 0 es igual a 5. Y de 0 va a ser igual a 0 al cubo sobre 6 más 0 al cuadrado sobre 2 más la constante, y esto debe ser igual a 5. De donde nos quedaría que la constante ha sido igual a 5. Es decir, la función y
la que estamos buscando ha sido igual a x al cubo sobre 6 más x al cuadrado sobre 2 y más 5. Con lo que tendríamos resuelto nuestro problema de condiciones iniciales. Si quisiéramos comprobar este resultado, tendríamos que aplicar la derivada. Aplicando la derivada deberíamos obtener la ecuación original. Comprobemos. La derivada de esta función va a ser igual a 3x al cuadrado sobre 6 más 2x sobre 2 y más la derivada de una constante que sería 0. La derivada entonces ha sido igual a x al cuadrado sobre 2 más x. Derivo nuevamente la segunda derivada y esto sería igual a 2x sobre 2 más 1. Es decir, la segunda derivada ha sido igual a x más 1, que coincide con la función que teníamos al inicio, la segunda derivada. Bienvenidos. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, la función de costo marginal de un fabricante es de C de Q igual a 0,2Q más 8. Si C está dado en dólares, determine el costo de incrementar la producción de 65 a 75 unidades. Tenemos entonces que DC en DQ va a ser igual a 0,2Q más 8. Es decir, DC va a ser igual a 0,2Q más 8, todo esto en DQ. Integramos a ambos lados, integramos, pero ahora la integral va a ser de 65 a 75 de DC. Va a ser igual a la integral de 65 a 75 de 0,2Q más 8, todo esto en DQ. Entonces esto me va a quedar C es igual a la integral de 0,2, sale la constante que es 0,2 y Q me quedaría al cuadrado sobre 2. Más 8 Q y todo esto calculado de 65 a 75. C entonces es igual a, calculamos en el límite superior menos la integral calculada en el límite inferior. Y me quedaría entonces 0,1 Q, que sería 75 elevado al cuadrado, más 8 por 75, todo esto menos ahora la integral, pero calculado en 65, 0,1 por 65 elevado al cuadrado, más 8 por 65, el costo va a ser igual a 220. Con lo que tendríamos hecho nuestro ejercicio. Entonces el costo de incrementar la producción de 65 a 75 unidades ha sido 220 unidades monetarias. Bienvenidos, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Si C igual a 0,01Q al cuadrado más 5Q más 100 es una función de costo,
encuentre la función de costo promedio, ¿a qué nivel de producción Q presenta un costo promedio mínimo? Entonces tenemos que encontrar, observe que este ejercicio es una aplicación de las derivadas. Entonces tenemos que recordar primero, ¿sí?, algo sobre costo promedio. Entonces tenemos el costo promedio es igual al costo total dividido para el número de unidades. Como nosotros tenemos el costo, entonces para sacar el costo promedio tendríamos que dividir el costo, que es 0,01 Q al cuadrado, más 5Q y más 100, deberíamos dividir para Q. Es decir, el costo promedio es igual a 0,01Q más 5 y más 100Q a la menos 1. Esta sería nuestra función objetivo, porque nos pide que tenemos que minimizar, encontrar el valor de Q que minimiza este costo promedio. Para ello nosotros encontramos la derivada de esta función. Entonces derivemos el costo promedio y la derivada va a ser igual a 0,01 más la derivada de 5, que es 0, y la derivada de esto, que sería menos 100 Q elevado a la menos 2. Esto igualamos a 0 para encontrar el valor de Q, que minimiza el costo promedio. Menos 100 sobre Q al cuadrado va a ser igual a menos 0,01. Aplicando la propiedad del inverso multiplicativo, se tendría que, multiplicando por menos 1 toda la ecuación, obtendríamos que 0,01 por Q al cuadrado va a ser igual a 100. De donde vamos a tener que Q al cuadrado va a ser igual a 100 sobre 0,01. Q al cuadrado va a ser igual a 100 sobre un centésimo. Q al cuadrado va a ser igual a 10.000. Sacando raíz a ambos lados vamos a tener que Q va a ser igual a 100. Entonces, este valor es el que minimiza. ¿Cómo estamos seguros de que este sea un mínimo? Tendríamos que hallar la segunda derivada del costo promedio. Esta segunda derivada tendríamos que reemplazar el valor de Q y ver que efectivamente ese valor es un valor positivo. El momento que obtenemos eso, entonces estamos demostrando que efectivamente este Q es el valor que minimiza el costo promedio.